Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día jueves 17 de agosto del 2023. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 21, versículo 21, luego del capítulo 19 al 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Seguimos entonces con el perdón que hablamos también ayer. Hermanos y hermanas, el Señor sigue con sus enseñanzas sobre el valor del perdón verdadero. El perdón es una, necesidad permanente que debemos cultivar entre todos. El perdón es también, no tiene límite. Hay que ir más allá de los números. El perdón implica restablecer nuestras relaciones dañadas por el orgullo, por la envidia, el rencor, odios y resentimientos, etc. Y lo más importante es que la finalidad del perdón es por el bien del otro. Es decir, hermanos y hermanas, ayudar al otro para que
se pueda desarrollar en su vida y vocación. Ahora bien, hermanos y hermanas, perdonar no es fingir como si nada hubiera pasado. El perdón implica una relación entre personas, la restitución de la justicia y la experiencia de vivir en dignidad. No podemos sentirnos profundamente amados por Dios si seguimos odiando a las personas que nos cuesta muchas veces aceptar, aunque me hayan hecho daño. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a perdonar, a soltar nuestros egos heridos y aprender del error, el propio y el de los demás. Imitemos la misericordia del Padre, que siendo Dios siempre tiene los brazos abiertos y siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, aun cuando necesitamos enseñarnos con imágenes tan duras, porque somos como niños que se niegan a cambiar. Y si no perdonamos, hermanos y hermanas, nos convertiremos en grandes hombres y mujeres pecadoras. Si buscamos un ejemplo de paciencia, encontraremos el mejor ejemplo de Cristo en la cruz, que hasta perdonó a sus verdugos. Grande fue su paciencia de Cristo en la cruz, como decía Santo Tomás de Aquino. El Señor se toma su tiempo, pero incluso Él en esta relación con nosotros tiene mucha paciencia y nos espera hasta el final de nuestra vida. Dice el Papa Francisco que pensemos en el buen ladrón, que justo al final reconoció a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 901 que los laicos están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Se refiere a nosotros. En efecto, dice que todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las mismas molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierten en sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Lean, hermanos, numeral 901 del Catecismo de la Iglesia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan mis hermanos? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo los he de aguantar? Jesús contesta con la lección de la paciencia. En realidad, los dos colegas coinciden cuando dicen: ten paciencia conmigo. Mientras la actitud del malvado que ahogaba al otro por pocas cosas,
no era ni tanto lo que le debía. Le ocasiona la ruina moral y económica. La paciencia del rey, a la vez que salva al deudor, a la familia y a sus bienes, engrandece la personalidad del monarca y le genera la confianza de la corte. Hermanos y hermanas, la reacción del rey en labios de Jesús nos recuerda aquello del libro de los Salmos, allá en el Salmo 134, cuando dice: mas el perdón se halla junto a ti, para que seas temido. Está claro que nos hemos de oponer a la injusticia, y si es necesario, enérgicamente soportar el mal, como dice ya el numeral 901, sería un indicio de apatía o de cobardía. Pero la indignación es sana, hermanos y hermanas, cuando en ella no hay egoísmo, no hay ira ni necesidad, sino deseo recto de defender la verdad, como lo hizo este rey. Se indignó por lo que había hecho al que le había perdonado, y él no pudo perdonar a su compañero. Hermanos y hermanas, la auténtica paciencia es la que nos lleva a soportar, misericordiosamente, la contradicción, la debilidad, las molestias, las faltas de oportunidad de las personas, de los acontecimientos o de las cosas. Ser paciente equivale a dominarse a uno mismo. Eso es. Los seres susceptibles o violentos no pueden ser pacientes porque ni reflexionan ni son amos de sí mismos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la paciencia es una virtud cristiana porque forma parte del mensaje del reino de los cielos y se forja en la experiencia de que todo el mundo tenemos defectos. Pedro nos enseña y recuerda que la paciencia del Señor nos da la oportunidad de salvarnos. Segunda de Pedro 5:15. Ciertamente, ¿cuántas veces la paciencia de Dios nos ha perdonado en el confesionario? Preguntémonos. ¿7 veces? ¿70 veces 7? O quizás más. Hermanos y hermanas, la misericordia de Dios es mayor que nuestros pecados. Acudamos a ella con valentía, con humildad. No hay error que no pueda ser perdonado por Dios, porque Él es la misericordia misma. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.